Bueno, Marcos, hoy veremos el capítulo 8. Estamos a la mitad de nuestro evangelio y hoy veremos del versículo 1 al versículo 30. Y como título, si tomas nota, le puse Tú eres el Cristo. Es sobre la declaración que hace Pedro al final de lo que veremos hoy. Entonces, Jesús es el Cristo y eso es lo que estaremos viendo. Y hemos visto, a partir del capítulo 7, vimos que Jesús ahora en este tiempo se está moviendo en tierras gentiles. Lo último que vimos es que Jesús llega a la tierra de la Decápolis, de estas 10 ciudades gentiles. Y en este lugar es donde traen al sordo tartamudo. ¿Recuerdas esa historia donde Jesús escupe en sus manos, mete su mano en su lengua, le tapa los oídos, grita éfata y este hombre empieza a hablar bien y este hombre empieza a oír? Entonces el Señor Jesús está ahí en tierras gentiles haciendo milagros, mostrándose como el Cristo. Y también vemos que es eso, ¿no? Es una narrativa, o este libro, o este comienzo, es una narrativa de Jesús mostrándose como el Salvador. Él no era el Mesías que el pueblo esperaba, ese Mesías que llegaba con ejército para liberarlos. Era el Cristo que había de perdonar los pecados del mundo, que había de salvarnos, ¿no? Para una vida eterna, para una vida que no es de este mundo. Entonces, ese es el Jesús el cual se está mostrando, un Jesús diferente al que todos esperaban ver. Y si tú tomas notas, el día de hoy dividiremos el texto en 4 partes. Del versículo 1 al 10, veremos la compasión y provisión de Jesús a través de la alimentación de los 4,000. Del versículo 11 al 21 veremos advertencias sobre las malas influencias. Del versículo 11 al 21. Versículo 22 al 26, vistas nubladas. Del versículo 27 al 30, ¿tú quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y vamos a leer los primeros 10 versículos y comenzamos, amén. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también un poco de pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Jesús, los mismos milagros, si estuviste con nosotros semanas atrás, vimos cómo el Señor hace un milagro similar. Alimenta a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y hoy es una historia diferente, pero similar. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que una se la muestra a su pueblo, al pueblo judío, y esto lo hace en tierra gentil. Entonces vemos a Jesús haciendo el mismo tipo de milagros como a judíos, tanto a gentiles, a su pueblo como a nosotros. Es el mismo Dios. Este Jesús no solamente vino a salvar a su pueblo, nos vino a salvar a todos. La sangre que Él derramó fue por todo el mundo, no nada más por su pueblo. Y vemos esto, ¿no? Este pasaje en estos versículos que Jesús muestra su poder a gentiles. Romanos 3 nos enseña
que pues todos calificamos para salvación porque todos somos pecadores. Entonces tanto el judío como el gentil necesitan salvación. Y también nos muestra que por la fe en Jesucristo somos justificados gratuitamente. Y es gratis para nosotros, pero al Señor Jesús le costó todo. Dejó su gloria, dejó su trono y vino, se hizo hombre al igual que nosotros y sin pecado fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros derramando su sangre. Entonces para nosotros es algo gratis, pero el Señor le costó todo, por amor a nosotros. No lo digo para envanecerme o para que digan, mira qué bueno es, pero en el hospital siempre hay un chico que a la entrada está vendiendo chicles. Y no sé, siempre que lo veo, pues le compro. O sea, tampoco es que le ayude mucho, ¿no? 1 peso, 2 pesos. Pero siempre veo y compro chicles. Y el otro día el Señor me puso a comprarle todos sus chicles. Y tenía como 50 chicles y les dije, pues véndemelos. Igual no es mucho, ¿no? 50 pesos. Pero para él es su venta diaria. Entonces tomé los chicles y cuando ya tenía los chicles dije, ¿y ahora qué hago con tanto chicle? No me los voy a echar todos a la boca, ¿no? Y empecé a regalar los chicles a la gente que estaba ahí sentada y le dije, ¿quieren un chicle? Es gratis. ¿Y qué pasa? Hay quienes lo toman y hay quienes te dicen, no quiero nada, yo es gratis, tómalo. Y no quiero. Y ¿sabes? No traje mi mochila, pero todavía tengo chicles en la mochila. Entonces, si ustedes quieren chicles, pastor, tráete la mochila y para que me des un chicle. Pero ¿a qué voy con esto, no? Que así es la salvación. Jesús llega, como yo, por así decir, con su mochila llena de gracia, con su mochila llena de salvación, con todos los hombres y le dice, ten, tómalo. Ten, es para ti, es gratis. Y las personas, hay quienes lo tomamos y decimos, gracias Señor por salvación tan grande, pero hay otros que igual que a mí me decían, no, llévate tus chicles, llévate tu gracia a otro lado. Y siguen intentando buscar el cielo por obras, por pensamientos, por cualquier medio que ellos consideren, menos por Cristo. Entonces, Jesús está mostrando como Salvador tanto de judíos como gentiles, algo que es gratis para todo el mundo, algo que nosotros simplemente debemos decir, gracias Señor, gracias, tú me lo estás regalando. Entonces es eso, ¿no? Esta escena, Jesús mostrándose a los gentiles como ese Cristo, con ese poder para multiplicar panes y peces. Pero los primeros 3 versículos pues nos plantean el problema. Nos dice, como leímos, que Jesús se junta con sus discípulos y les dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces vemos esto, ¿no? Jesús se reúne con sus discípulos, les plantea el problema. El problema es que esta gente ya lleva 3 días con Jesús y tal vez no han comido bien, y el Señor lo sabe y les dice, tienen hambre. Y ¿sabes? ¿Has escuchado alguna vez que un hijo de Dios, por ser hijo del rey, merece lo mejor? Que dicen, híjole, es que tú eres el hijo del rey, no tienes por qué estar en esta condición. Tú mereces la mejor ropa, tú mereces la mejor casa y todo eso. No. Entonces, en estos versículos vemos cómo estar cerca de Jesús, aunque Dios nos da también a veces en abundancia, aunque Dios nos permite a veces tener buenas cosas, también vemos cómo es que a veces estar cerca de Cristo podemos pasar hambre, podemos pasar dificultades. Es una mentira que al Hijo de Dios siempre le va a ir bien. Aquí está Jesús con ellos y ellos sin comida. Y sabes, pues sí, así hay. Hay tiempos en que como hijos de Dios nos va mal. Nos va mal y decimos,
pues, ¿qué onda, Señor? Y ¿sabes? Creo que en los tiempos de hambre, Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Aquí el Señor lo va a hacer. Pero en tiempos donde que hay escasez del que sea tu tipo, espiritual, económica, material, cualquiera que sea tu escasez, el Señor lo puede usar para cosas maravillosas. Y la palabra nos lo confirma. Vemos el libro de Salmos, muchos de los salmos escritos por David. Y si tú los lees, te das cuenta que David está siendo perseguido, que David está enfermo, que David no sabe qué hacer, que David está desgarrando, derramando su alma ante Dios. Y que ahora tenemos un maravilloso libro que el Señor nos deja. Esos salmos, ¿no? Donde muchas veces nosotros cuando nos sentimos en situaciones similares, vamos a ellos y el Señor nos fortalece. Pablo, muchas de sus cartas o algunas de sus cartas fueron escritas en la cárcel. Y es en ese tiempo donde el Señor hace algo hermoso en nuestra vida. Ahora, ¿sabes? Pues el Señor también nos dice aquí que ve nuestra hambre. No solamente nos deja así, el Señor ve nuestra hambre, ve nuestra necesidad. Y sabes, el Señor tendrá compasión por nosotros. Tendrá compasión por cada uno de nosotros. Y la palabra compasión en el original quiere decir sentir desde las entrañas. Es decir, algo entrañable. El Señor está viendo a toda esta multitud y siente algo desde adentro de Él que le hace sentir esta compasión. Él siente un gran afecto por las personas. Y sabes, si es de Jesús, sé que lo que el Señor Jesús está sintiendo es un amor inmenso. Y el Señor, cuando estás en dificultad, tiene compasión por ti y tiene ese amor tan grande para ti. No sabemos muchas veces dónde va a parar todo esto. Pero sabes, no te desesperes. El Señor un día va a ver tu causa. El Señor un día te va a ver a ti y va a sentir este amor entrañable. Este amor que viene desde lo más profundo de su ser. Ahora, ¿por qué quería darles de comer? Porque el Señor sabía que si los despedía así, se iban a desmayar en el camino. Y sabía el Señor Jesús que ellos no podían seguir adelante si no les daba de comer. Y lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos va a dar de comer para que podamos avanzar. No nos va a dejar, no nos va a decir vete. Vete y si te caes, pues levántate. No, el Señor se va a mover a compasión hacia nosotros. Nos va a dar alimento para no desmayar en el camino. Lo que el Señor está diciendo es, tengo que hacer algo por ustedes. Porque sabe el Señor que solos no podemos, que lo necesitamos a Él. Y es un Dios amoroso, es un Dios que nos ama tanto, que ve nuestras necesidades y no se detiene, nos ayuda. A veces el Señor guarda silencio, no sé por qué. El día de hoy en mi casa el Señor está guardando silencio, pero el hecho de que guarde silencio no quiere decir que no nos voltee a ver. Igual pasa contigo, si estás esperando respuesta del Señor, toma en cuenta que el Señor va a tener compasión por ti, porque te ama. Si dio a su Hijo amado, ¿cómo no te va a ayudar todos los días de tu vida? Y dice el versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Imagínate, está el Señor sentado con los 12 o de pie con los 12, planteándoles esta situación de estos hombres necesitan comer, si no se van a desmayar. Y ellos responden, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Usan la palabra alguien, una palabra que creo que indica
que ninguno de ellos, uno, estaba dispuesto o con posibilidades de ayudar a las demás personas, ¿no? Como diciendo, pues nosotros no, que alguien más lo haga. O también que ellos con esta palabra, alguien están descartando también a Jesús, porque Jesús está en medio de ellos. Porque Jesús les está planteando el problema y ellos dicen, pues ni tú ni nosotros, Señor, que alguien más lo haga. No están considerando que Jesús está ahí. Ahora, es algo que ya vivieron. Es algo que capítulos atrás vimos que el Señor hizo. No era fácil recordar eso, de ver la situación y pensar, híjole, pues esto es similar al otro. Traigámosle los panes, traigámosle los peces y pues que el Señor obre. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero sabes, tú recuerda lo que el Señor ya hizo cuando estés en medio de hambre, cuando estés en medio de un problema. Recuerda lo que el Señor ya ha hecho por ti. Sabes, hemos visto en su Biblia que Dios es capaz de abrir los mares, que Dios es capaz de separar las aguas. Por lo menos encontré 4 ocasiones que el Señor hace esto en la Biblia. Génesis 1:1, en la creación dijo, sepárense las aguas de las aguas. En Éxodo, cuando Moisés va a sacar a su pueblo de Egipto, se abre el mar. Elías y Eliseo en el libro de Reyes nos dicen también que hacen algo similar. Entonces, el Señor puede hacer las veces que Él quiera, porque es las veces que Él quiera, no las veces que nosotros queramos, lo que Él quiera. Puede abrir el mar cuantas veces quiera. Y entonces el Señor va a hacer nuevamente esto, ¿no? Va a multiplicar pan, va a multiplicar peces, porque para Él no hay imposibles. Ahora también fíjate en la pregunta que hacen estos hombres, ¿de dónde podrá alguien saciar pan a estos aquí en el desierto? Bueno, si Jesús es el Cristo, si Jesús es Dios, Él puede hacerlo. ¿No estaba su pueblo en Egipto con hambre, en el desierto? ¿Y qué les mandó del cielo? Pan, pan. Entonces, ¿de dónde podrá saciar alguien pan aquí en el desierto? Y en los desiertos de tu vida, en los lugares más secos, más calurosos, más difíciles, el Señor te va a mandar el pan que tú necesitas. El Señor lo puede hacer. Y ese es mi Dios, ¿no? Alguien que está al cuidado de nosotros, alguien que puede hacer una y otra vez el mismo milagro según su voluntad. Y vemos a estos discípulos aquí, primero que descartan a Jesús, tú no lo descartes. Y vemos que también están en medio del desierto. Allí en el desierto el Señor te va a bendecir. Y le preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Entonces primero les dice, pues traigan el pan, y los manda a recostarse en tierra. A su pueblo estaban en pastos, ¿no? En delicados pastos. Aquí a ellos les tocó sentarse a descansar en el desierto. Y si tú estás pasando por un desierto, siéntate a descansar. Ahí también el Señor te va a traer consuelo. También dice que dio gracias. Y muchas veces se nos olvida dar gracias. Y podemos dar gracias en medio de la prueba, en medio de dificultades. Claro que podemos. Porque sí, tenemos necesidades, tenemos escasez, pero también tenemos cosas buenas. Tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, tienes tu trabajo, tus papás, tantas cosas que el Señor te da para dar gracias. Ellos tenían 7 panes y el Señor, en vez de decir, ¿qué hago con estos 7 panes, Señor? Les dijo, gracias, Señor, por lo que tengo. Tú dale gracias a Dios por lo que tienes. Y después dice, tenían también unos pocos pececillos
y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y vemos una vez al Señor Jesús hacer algo milagroso, algo que nadie más había hecho. Multiplica el pan. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Entonces también vemos que el Señor nos da de comer para saciarnos. Y también podemos decir que cuando el Señor te dé ese pan en abundancia, no lo desperdicies. El Señor no te va a dejar desmayar, te dará lo necesario para que sigas en su camino. Te dejará su palabra y su presencia. Y al final vemos que dice, los despidió. Ya con pan, ya con alimento en su estómago, les dijo, sigue adelante. Entonces el Señor, antes de que tú emprendas camino otra vez, antes de que tú empieces a avanzar otra vez, el Señor te va a alimentar. ¿Por qué? Porque sabe que desmayamos. Porque sabe que no podemos seguir adelante si Él no hace algo primero. Entonces déjalo obrar en tu vida. Déjalo que Él te dirija y sobre todo camina con Él. Porque estos hombres estaban cerca de Jesús. Estaban ahí donde estaba Jesús. Nosotros tenemos que estar donde está Cristo. Entonces Jesús verá tu hambre, tendrá compasión por ti, te dará de comer hasta que te sacies para que sigas tu camino y no desmayes. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Es una región que en cualquier libro histórico solo se encuentra aquí en el Evangelio de Marcos, no se menciona en otro lugar. Y dice, y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Entonces llega a esta región, vienen los fariseos y empezaron a discutir con él. ¿Ves que no llegaron rogándole? ¿Ves que no llegaron, Señor, ayúdanos? Empiezan a discutir, a pelear, haznos milagro, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Ahora, al igual que Satanás, hacen estos fariseos. Satanás, cuando se lleva a nuestro Señor Jesús, se lo lleva para tentarle. Piden a Jesús que pruebe ser quien dice ser. Y no era un acto que ellos quisieran ver para creer, era más bien un acto de arrogancia, de burla. Dice un comentario, esta demanda de una señal especial era un ejemplo extremo de la arrogancia y orgullo de los fariseos hacia Jesús. Esencialmente ellos decían, tú has hecho muchos milagros pequeños, ve a las ligas mayores y muéstranos algo en verdad. Juan 8 nos dice que estos hombres tenían por padre a Satanás, porque las obras de Satanás querían hacer y el Señor les dice, ustedes son hijos del diablo. Y qué fuerte, ¿no? Lo que les dice el Señor. Ustedes son hijos del diablo porque las acciones de su padre quieren hacer. Entonces nuestros actos revelan a quién pertenecemos. Efesios 5, 1, 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor nos dice, ámense unos a los otros, en amor, como yo anduve, ustedes anden. Necesitamos amar, necesitamos ese olor fragante, necesitamos oler a Cristo, amarnos unos a otros. Es lo que el Señor nos dice. Ellos olían, hacían las acciones de Satanás. Nosotros debemos de hacer, como dice aquí, andar imitando a Dios como hijos amados. Y vemos que el Señor no les cumple, no les da señal. No les da señal a estos hombres. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no vino a la tierra
a hacer milagros desesperadamente para que todo el mundo creyera. Voy a hacer un montón de milagros para que... No era una estrategia, era un acto de misericordia para los hombres. El Señor hacía milagros por amor. Sí, la gente veía quién era Él. La gente se daba cuenta que nadie más los hacía. Pero los milagros que Jesús hace, los milagros que Dios hace, son misericordia. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no necesita mostrarle a nadie que es Dios. Jesús es Dios. Pero si nos ayuda, es por su puritito amor, por su pura misericordia que tiene hacia con nosotros. Y ellos no querían ver si realmente Jesús era el Cristo. Ellos lo querían matar. Como dice aquí, discutían y lo tentaban. Y no les concede ver milagro. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Vuelve el Señor a salir de viaje. Y versículo 14 en delante dicen, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Perdón, no es pregunta, dicen, es porque no trajimos pan. Y leyéndolo me imaginaba, ¿no? A ellos en la barca y el Señor Jesús tal vez en su corazón o en su mente pensando en los fariseos, en Herodes. ¿Y no te ha pasado que tú estás pensando en algo y de repente está alguien contigo, oye esto? Y la persona se te queda viendo así como que, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué traes tú, no? ¿De qué traes? Es que estaba pensando en eso. Y se me imagina así, de repente Jesús pensando en los fariseos, pensando en Herodes y ellos empiezan a discutir entre sí, ¿no? Chale, es porque no trajimos pan. Seguramente es por eso. No sabían qué estaba diciendo el Señor Jesús. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Y lo lees y dices, pues yo tampoco te entiendo, Señor. ¿Qué nos estás hablando? Pero gracias a Dios tenemos Mateo 16:12 que nos dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y entonces decimos, ya entendí. Ya entendí lo que el Señor está diciendo. El Señor no quería que se comportaran como Herodes, como los fariseos. Ahora, la levadura es una ilustración de influencia. En veces se usa con referencia a la influencia del pecado en nuestras vidas. Poca levadura leuda toda la masa. Y entonces la influencia de los fariseos consistía en falsas enseñanzas y en su comportamiento hipócrita. Y el Señor les dice, no sean como ellos. No se dejen engañar, no sigan sus enseñanzas, ni su comportamiento hipócrita. La influencia de Herodes era en referencia a su conducta inmoral y corrupta. Les dice, no actúen como ellos, no piensen como ellos, no actúen como ellos. Y nosotros igual, no actuemos como el mundo, no pensemos como el mundo. Quien gobierne nuestra vida, quien sea nuestra principal influencia, que sea Cristo. ¿Y dónde lo encontramos? A través de su palabra. Él es quien debe de moldear nuestra vida. Ahora, en verdad somos seres influenciables. No hay quien diga, no, yo no sigo a nadie, yo no me dejo influenciar por nadie. O sea, ¿cómo vistes? No es que seas muy original.
Es que te vistes como alguien más, como algo que te gusta. Tu personaje favorito, ¿no? A veces futbolistas, actores, cantantes, los seguimos, tenemos algo de ellos nos ha influenciado. Nuestros cortes de pelo. A veces vemos las revistas y yo lo quiero como él, ¿no? Yo lo quiero como ella. Entonces, somos seres influenciables. Jugamos fútbol y nos sentimos Messi todos, o Cristiano Ronaldo, y no. Y no, apenas nos alcanza el aire, y eso sí nos alcanza. Entonces, también hoy en día, ¿no? El ser influencer está de moda. Esto lo saben más los chavos, pero hay personas que les pagan millones por promocionar artículos, por transmitir ideas, y todos los chicos lo siguen porque son los que marcan pues tendencia. Y muchos de sus hijos, de nuestros hijos, tienen algo de ellos, que aprendieron de ellos. Entonces somos seres influenciables, la verdad. Pero como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, en donde nosotros debemos de llevar peso, de recibir peso, es de nuestro Señor Jesucristo. Como acabamos de leer, sed imitadores de Dios como hijos amados. A Él debemos de seguir más. Él debe de llevar un gran peso en nuestro corazón. Dice Corintios 15, 32 al 33. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos. Primera de Corintios 15 habla sobre la resurrección. Y Pablo les está diciendo que la resurrección es real y que si no es real, todo lo que creemos es vano. Y dice entonces, pues si eso no es verdad, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la pregunta para nosotros es, ¿quién lleva el mayor peso en tu vida? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién realmente estás siguiendo con tu corazón? Jesús nos advierte sobre las malas influencias. Y sabes, si tú el día de hoy, porque no todas son malas, pero si el día de hoy tienes una mala influencia, es decir, algo que te esté alejando de la verdad de Cristo, deséchala. Deséchala. Sigue con todo lo que tienes a Jesús. Mejor sigue a Cristo. Sabemos que sus caminos son de bien y no de mal. Entonces el Señor nos advierte en estos versículos sobre los fariseos. ¿Cómo es que no lleguemos tentando a Jesús? ¿Cómo es que el Señor, si hace misericordia, es por amor? No porque quiera mostrarnos quién es. Él es Dios y va a ser Dios siempre. No necesita mostrarnos nada. Pero también nos dice que ellos así pensaban. Que su forma de pensar, su forma de vivir era mala para nosotros. Entonces también nos manda a que nos cuidemos de eso. Y después dice, vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces vemos también una vez más un poderoso milagro de Jesús. Y la forma, como lo dijimos hace 15 días, la forma extraña en que actúa Jesús, ¿no? En vez de simplemente orar por él, le escupe en el ojo, así tal cual. Y se lo lleva y dice, ¿ves? Pues más o menos veo. Y le vuelve y pone sus manos en sus ojos y le vuelve a decir, ¿ves?
Y entonces empezó a ver bien. Ahora, si tú tienes problemas en la vista, creo que sabes a lo que se refiere. Sabes a lo que se refiere. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Que muchas veces nosotros tenemos la vista nublada. No podemos ver bien quién es Cristo. Seguimos dudando si Jesús dijo ser quien es. ¿O alguna vez no has dudado si lo que crees es verdadero? Si alguna vez te has sentado aquí diciendo, Señor, esto que hago, esto que creo, ¿en verdad hay algo más? ¿Quién no lo ha creído? ¿Quién no lo ha creído? Vemos así, ¿no? A Jesús como que de lejos, ¿y será Jesús o no será Jesús? ¿Será el Cristo o no será el Cristo? Y si tú te preguntas si en verdad Jesús es el Cristo, tal vez lo que vamos a leer es lo que estás buscando. O si no te es suficiente, sigue leyendo la palabra. Pero acompáñame a Juan 5:30. Ahí si tu Biblia tiene título, dice Testigos de Cristo. Y esto me gusta porque un testigo es alguien que da fidelidad de algo. Alguien que da su palabra para decir que lo que está diciendo es verdadero. Ahora, no son falsos testigos, son testigos verdaderos. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús está haciendo, yo estoy obedeciendo a Dios. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Lo que está diciendo es, pues es que si yo hablo buenas cosas de mí, pues ¿quién me va a creer? No, tengo que alguien más que hable por mí, que testifique lo que yo soy. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y aquí viene el primer testigo, Juan el Bautista. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo no tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Bueno, primero vemos que el testimonio de Juan, que Juan el Bautista era quien abría paso para el Mesías. Después dice, bueno, si no te es suficiente el testimonio de Juan, juzga mis obras, juzga lo que yo hago. Y sabes, cuando volteamos a ver las obras de Jesús, cuando nosotros mismos pensamos lo que Jesús ha hecho en mí, podemos decir es veraz. ¿Cómo lo recibiste? ¿Dónde estabas? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando tú clamaste a Él y el Señor llegó? Tu vida cambió. Entonces sus obras, y no solamente eso, los milagros que hemos visto daban testimonio de que Jesucristo era el Cristo que había de venir. Y después dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y el Padre, ¿cómo da testimonio el Padre de Jesús? ¿Recuerdas si has leído el monte de la transfiguración, si has leído el bautismo de Jesús, se abre el cielo y el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces Dios el Padre está diciendo, hey, chicos, Él es el Cristo. Y después dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Por último dice, las Escrituras
¿sabes? Acábatela para que te convenzas si en verdad Jesús es o no quien dijo ser. Y eso pone Jesús como testigos. A Juan el Bautista, a quien hablaba verdad, a sus obras para que las juzgaran, al Padre que él mismo había dicho que él era su Hijo amado, y las Escrituras que hablaban de él. Toda profecía, toda la palabra apunta a Jesucristo. Entonces, si tú tienes tu vista nublada, pídele al Señor te ayude. Pídele al Señor te deje ver, para que un día digas, híjole, no sé si es Él verdaderamente, para que tú digas y estés convencido, Él es el Cristo, Él es el Jesús, para que puedas ver bien. Ahora, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿En verdad lo crees? ¿En verdad crees que Jesús es quien en una cruz dio su vida por ti y que tienes vida eterna porque Él resucitó y resucitaremos juntamente con Él? Y es una pregunta que les va a hacer a sus discípulos a continuación. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les hace esta pregunta, ¿quién están diciendo que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro algunos de los profetas. Entonces él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces los hombres decían, unos es Juan el Bautista. Y si vamos a Juan 1, 19, 21, dice Juan esto. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, está hablando de Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista dijo, yo el Cristo no soy. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú profeta? No. Entonces, no era Juan el Bautista, Jesús. Después dicen Elías, y sabemos que Elías fue arrebatado por el Señor. Y en el monte de la transfiguración, lo vamos a ver más adelante, pero ahí en versículo 4 dice, y se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces la palabra nos dice que tampoco era Elías. Y entonces Pedro les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, siempre decimos, ay Pedro, ¿cómo la regabas, no? Pero Pedro tiene muchas cosas buenas también. Y dice, Señor, tú eres el Cristo. Y el Señor les mandó que no dijesen esto al mundo. Tú eres el Cristo. ¿Tú estás convencido de que Jesús es el Cristo? ¿De que Jesús dio su vida por ti? Porque podemos ver sus testimonios, podemos ver todo esto, pero hay dos cosas que el Señor hizo por nosotros para convencernos de que Él es Cristo. Dio su vida por nosotros, perdonándonos nuestros pecados, algo que nosotros no podíamos hacer. El Señor dijo, aquí estoy, tómame como cordero inmolado, mátenme, y como sacrificio por perdón de pecados de ustedes. Y el Señor muere en una cruz, derramando su sangre, muere por nosotros pecadores. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, su sangre lavándonos, y después de eso, la resurrección. Entonces tenemos un Dios vivo, un Dios que cuando fueron a buscarlo a la tumba, no estaba ahí. Es un Dios que vive.
Entonces estas semanas en lo que llevamos en el Evangelio de Marcos, hemos visto a Jesús como el Cristo. Hemos visto a Jesús como el Mesías. Y hemos visto lo que Él ha hecho. Hemos visto lo que Él ha hablado. Pero el perdonar tus pecados, solamente Jesús en la cruz del Calvario lo pudo hacer. Y porque era importante el perdón de nuestros pecados, porque era importante esa manifestación gloriosa en la cruz de Cristo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No venía a libertar a su pueblo de la opresión romana, venía a libertarnos del pecado y de la muerte que abundaba en nuestras vidas. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y allí está Jesús, como decía hace rato, tómalo, es gratis, es para ti, es para todos. Entonces, si tú tienes dudas el día de hoy de quién es Cristo, si sigues con la vista nublada, dile, ven, muéstrame. A Tomás se le mostró y dijo, yo necesito ver tus heridas, Señor. Y el Señor que hizo aquí están. Y hay quienes necesitan ver para creer y no está mal. Y el Señor va a llegar igual y te va a mostrar su costado y sus heridas. Y te va a decir que Él es quien dice ser. Entonces, vemos a Jesús como esa persona que tiene compasión de nosotros, que no nos deja desmayar. Vemos que los milagros de Jesús son pura misericordia, que no son para mostrar quién es Él es Dios. Vemos que no debemos de dejar ser influenciados por el mundo, por lo que el mundo piensa. Vemos también que si el día de hoy tú tienes la vista nublada, pídele a Dios, te la componga. Para que al final puedas decir, tú eres el Cristo. Para que al final tengas fe y digas, Señor, en verdad creo en ti. Y yo le doy gracias a Dios por cómo se ha revelado a nuestras vidas. Porque tenemos seguridad, porque tenemos paz para con Dios. Entonces, si tú no tienes esa paz, pídele se muestre a ti. ¿Oramos?